gané y empecé. Entonces, volviendo a repetir esto último, ¿qué sucede cuando de las dos caras del gueto se debilita la parte de escudo, se potencia la parte de arma, dejan de servir como mano de obra para el grupo dominante? Surge un nuevo fenómeno bien diferente al gueto clásico, que es el hipergueto. Bien, el hipergueto, como les señalaba aquí, es el resultado del gueto clásico, del colapso del gueto clásico, que se da a fines de la década de 70, comienzos de los 80, producto del proceso de desindustrialización y retirada del estado de bienestar que trajo consigo la consolidación de un nuevo orden como es el orden neoliberal. Es por eso que el hipergueto, que va a ser una nueva formación social bien diferente al gueto que estábamos analizando, es algo nuevo que tiene una doble exclusión, por raza y por clase social. En segundo lugar, no es un reservorio de mano de obra. En tercer lugar, posee precarios mecanismos o redes de protección social. Y en cuarto lugar, fundamental, se convierten, dice Bakuan, en espacios penalizados. Es decir, sus habitantes son fuertemente atravesados por el sistema punitivo carcelario. ¿Bien? Y en estos espacios, en estos hiperguetos, es donde surgen un fenómeno que no existía en el gueto clásico, que es el fenómeno de la marginalidad urbana. ¿Bien? ¿Qué características tiene esta marginalidad urbana? Esto es muy importante. Es una nueva forma de pobreza, la marginalidad urbana, que encontramos tanto en los países desarrollados como en desarrollo. ¿Bien? Es decir, la expresión de la marginalidad urbana la podemos encontrar. Es un tipo de pobreza que lo encontramos en los hiperguetos negros norteamericanos, en los suburbios franceses, en las villas de emergencias de Buenos Aires o del conurbano, en las favelas de Brasil. Bien, entonces, ¿cuál es la pregunta obvia que deberíamos hacernos? Si es un fenómeno que está presente en los países desarrollados y en desarrollo o en vías de desarrollo, este tipo de pobreza, que es la marginalidad urbana, ¿expresa el nivel de crecimiento de un país? No, porque está en países desarrollados como no desarrollados. Por ende, el fenómeno de la marginalidad urbana, dice, no es consecuencia ni de la falta de trabajo o de la falta de crecimiento económico, sino que la marginalidad urbana es el resultado de un crecimiento económico desigual e inequitativo. Por ejemplo, si uno le pregunta, las villas de emergencia que encontramos rodeando Capital Federal, ¿no? ¿Surgen como resultado de el crecimiento o la falta de trabajo? No, todo lo contrario. Las villas de emergencia surgen como el resultado donde en las grandes ciudades, en las grandes urbes, empieza a haber trabajo y de diferentes lugares del país se empiezan a formar estos asentamientos o villas de emergencia. Bien, no refiere a una falta de crecimiento económico o falta de trabajo, sino que va a expresar un fenómeno, como ahora ya vamos a ver, donde el crecimiento económico se expresa de forma desigual e inequitativa. Y este crecimiento desigual lo que hace es reproducir e impulsar un fenómeno claro de las sociedades actuales, que es la precarización laboral. La precarización laboral como matriz de desarrollo. ¿Bien? Y esta precarización laboral lo que va a expresar, y también está en Castel, como ustedes habrán visto, analizando el último periodo, el periodo actual, esta precarización laboral ya no vas a hablar de un trabajo, va a empezar a pensar al trabajo como un instrumento que no alcanza, como un medio que no alcanza para superar la pobreza. Van a surgir cada vez más trabajos temporarios, informales, sin beneficios ni protecciones sociales, de salarios mínimos que no alcanzan para la subsistencia, y nos hablan cada vez más de un trabajo que se ha convertido, ya no como era a mediados del siglo XX, en plena sociedad salarial, una fuente de integración social, sino cada vez más
el trabajo es una fuente de inseguridad social, por las características de precarización que tiene. Bien. Segunda característica de este fenómeno de marginalidad urbana es que se expresa este fenómeno en territorios fuertemente estigmatizados, como son favelas, villas, suburbios. ¿En qué consiste la estigmatización territorial? En percibir socialmente aquellos espacios como violentos, identificados con el delito, el vicio, la degradación moral. Y la consecuencia de esta estigmatización territorial es, en primer lugar, la primera consecuencia es que al estigmatizar negativamente un espacio, un territorio, dificulta la identificación y la acción colectiva por parte de sus habitantes. Produce la atomización, la fragmentación de sus habitantes, convirtiéndose principalmente en lugares donde sus habitantes se quieren ir. En segundo lugar, esta estigmatización territorial desencadena obviamente prejuicios, discriminaciones por parte del mundo exterior. Ejemplos claros: si uno vive en una villa de emergencia, si uno vive en un asentamiento, piensa en presentarse a una entrevista laboral. ¿Qué pongo? Villa 31, departamento tal, manzana tal. Obviamente la persona sabe que es muy factible que eso sea un dato que conlleve su exclusión de ese puesto de trabajo o aumente las posibilidades de que eso suceda. O sea, ¿qué pasa muchas veces cuando la policía detiene a una persona, le pregunta dónde vive y si esa persona dice que vive en una villa o un asentamiento? Es decir, los mecanismos punitivos o penalizadores aumentan dependiendo si el territorio donde uno habita ha sido en mayor o menor medida estigmatizado socialmente. Y en tercer lugar, dicha estigmatización territorial tiene efectos negativos a nivel de políticas públicas, ya que al ser etiquetados como espacios fuera de la norma, tierra de nadie, como uno quiera llamarlos, resulta más fácil justificar políticas invasivas, punitivas, aumentando la marginación de sus habitantes. ¿Bien? Entonces, estas nuevas formaciones urbanas, que ya no son el gueto clásico, ¿no?, donde se expresa el fenómeno de la marginalidad urbano-social, están claramente, como ya dijimos, estrechamente relacionados con la consolidación de un modelo económico y social, como según el autor considera que fue el neoliberalismo. Dicho modelo promueve, como ya lo vimos con Castells, la descomposición de los instrumentos de integración que tenía el estado de bienestar keynesiano. EBK es estado de bienestar keynesiano, solamente para aclararlo. Y además que descompone dicho estado y las herramientas de integración de dicho estado, nos dice Vacuam, fortalece la presencia de un estado punitivo. Y en segundo lugar, dicho modelo social neoliberal hace primar el principio de la responsabilidad individual como el principio que rige la lógica de mercado. Bien. Estos elementos que promueve dicho modelo liberal produjo una transición desde una regulación del bienestar social propio de la sociedad salarial de mediados del siglo XX, esto es clave, chicos y chicas, a una administración penal de las consecuencias de dicho modelo. Esto es muy importante, dice. ¿Cómo se controla, se regula las consecuencias sociales negativas que produce el modelo neoliberal a comienzos, fines de la década del 70, comienzos de los 80, con una administración penal de dichos problemas? Para que quede más claro. ¿Cuáles son las consecuencias que produce el modelo neoliberal? Como ya hemos visto con Bauman, con Castells, un crecimiento masivo del desempleo, un aumento de la precarización laboral, una degradación de las protecciones colectivas. Este conjunto de consecuencias sociales, esta inseguridad social
¿no?, que trae el desempleo, la precarización, la falta de protecciones, son atravesados por un Estado punitivo. Es decir, para controlar las consecuencias sociales que produce un modelo económico, tiene que emerger y fortalecerse un Estado punitivo. Este Estado punitivo, como alguna vez ustedes habrán escuchado, digamos, son estados que son muy habituales en las sociedades actuales. Estos estados actúan en general demagógicamente, podríamos decir, ya que por un lado promueven, incentivan el abandono de las protecciones del trabajo, tienden a favorecer la precarización laboral, pero al mismo tiempo reafirman el derecho a la seguridad y el mantenimiento del orden de la población. Miren qué demagogia. ¿Cómo voy a garantizar el orden? ¿Cómo voy a garantizar la seguridad social? Se pregunta el autor, si permanentemente incentivo la desregulación, la falta de protecciones sociales y el aumento de la precarización del trabajo como matriz de desarrollo de los países tanto desarrollados como en vía de desarrollo. El ejemplo claro del advenimiento de un Estado punitivo lo podemos ver claramente en lo que sucedió en Estados Unidos a partir de la presidencia de Reagan en la década del 80. Con Reagan, y obviamente es un fenómeno que se da a nivel global, no solamente lo podemos pensar en Estados Unidos, se da con Thatcher en Inglaterra, Reagan en Estados Unidos, donde se sustituye en el caso de Estados Unidos el semi-estado de bienestar que existía en este país por claramente un estado penal y punitivo, nos dice Bakuan. ¿Cuáles son los indicadores de este fenómeno, de este pasaje, de este semi-estado de bienestar a este estado punitivo? El primer indicador claro de este pasaje es el crecimiento de la población carcelaria. Desde la década del 80, 25 años posteriores, se cuadruplicó la población carcelaria. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que empezaron a haber más robos? ¿Que la gente se volvió loca y empezó a cometer más delitos? No. Quiere decir que la política o el modelo de Estado que se aplica es totalmente diferente. En este caso, lo cataloga el autor como un Estado punitivo. Otro indicador de este cambio, de esta transición, el papel preponderante que se le da al sector privado en el desarrollo, en la utilización del sistema penitenciario. En Estados Unidos, si bien no se puede pensar que está totalmente privatizada el sistema penitenciario, pero casi. Encontramos proyectos carcelarios o penitenciarios donde el principal actor es el actor privado y hace un uso intensivo de esa mano de obra penitenciaria. ¿Bien? Es decir, se le da participación al actor privado en esta red punitiva, según Bakuan. Y el tercer indicador de este pasaje al estado punitivo es lo que podríamos llamar, de forma obviamente suspicaz, el ennegrecimiento de la población carcelaria. En el caso de Estados Unidos, una tendencia que se hace claramente visible a partir de la finalización del gobierno de Reagan en el 89. Antes, la población afroamericana en Estados Unidos representaba el 7%. Actualmente en las cárceles están representando más del 60% los afroamericanos y latinos. Y no es porque seamos más delincuentes, porque nos gusta la plata fácil, sino principalmente a dónde está dirigido el ojo del Estado. Bien. Ahora bien, este es un ejercicio que me gusta hacer siempre para ver cómo se instala entre todos nosotros el sentido común. Por ejemplo, yo les digo, datos precisos, confiables, fuentes confiables. ¿Cuál es la diferencia entre el número de la población penitenciaria entre Estados Unidos y Argentina medido cada 100.000 habitantes? Acá no importa la población, porque como se habrán acostumbrado con la pandemia, uno puede medir, por la pandemia que se mide, cantidad de muertos cada 1.000.000 de habitantes. Bien, entonces se puede decir, Argentina tiene la misma cantidad de muertos que Estados Unidos, ¿se entiende? Cada 1.000.000 de habitantes.
Y lo mismo se puede hacer un cálculo, así se mide para saber la incidencia de un fenómeno. Entonces la pregunta es, ¿cuántos habitantes penitenciarios tiene Estados Unidos cada 100.000 habitantes? Entonces, obviamente tomando esta fuente, este es el Sistema Nacional de Estadística sobre Ejecución de la Pena, el último dato que hay es el 2018. Ustedes pueden acceder, es muy fácil, son informes realmente muy, muy interesantes, se los recomiendo. Ponen así en el buscador SNPPE y les da el último informe que está habilitado por la Corte Suprema. Entonces, tasa cada 100.000 habitantes. Estados Unidos, último dato, diciembre del 2016. Miren lo que es la cantidad de población penitenciaria. Es una barbaridad. 2.121.600. Es 655 personas en cárceles cada 100.000 habitantes. 655 cada 100.000. Es una barbaridad. ¿Cuántos creen que tiene Argentina? Tiremos, porque es para ver cómo funciona en cada lugar, ¿no? El dicho dice, mirá cómo son tus cárceles y vas a ver cómo son tus sociedades, ¿no? Eso es claramente el eslogan que podríamos utilizar leyendo el texto de Pacuán. Mirá cómo son tus cárceles, en qué condiciones están, cuáles son tus regímenes penitenciarios y vas a ver en qué sociedad vivís. Argentina. Dato muy actual, diciembre de 2018. Casi 95.000 presos y presas. Cada 100.000 habitantes, 213, hay dos números, o 232 si sumamos a aquellas personas que están presas en las comisarías, ¿ok? No solamente, si sumamos en comisarías, que sería el dato correcto, 232. Esto no quiere decir que la sociedad norteamericana ha logrado ser más eficiente en lo que respecta a la implementación del sistema carcelario, sino que es una sociedad históricamente más punitiva. Pero busquemos otros ejemplos para no quedarnos solamente con esta comparación. Brasil, más o menos que Argentina, cada 100.000 habitantes. ¿Qué creen ustedes? ¿Es más? Para mí más. Claro, Ni ¿es idea. más seguro vivir en Río de Janeiro o vivir en Capital Federal y sus alrededores? Según Más. y claramente superior, ¿no? 334 cada 100.000 habitantes, dato actualísimo, 2019 mayo. Altísimo, muy alto igual. Pero vamos al ideal. ¿Qué sociedad querría vivir uno? País nórdico, Suecia. ¿Cuántos presos tiene Suecia cada 100.000 habitantes? O Dinamarca. ¿Cuántos creen ustedes? Vamos con Suecia. ¿Cuántos creen ustedes? Suecia, cada 100.000. 50. Casi. 59. 59. Esto, aunque parezca un número, es realmente revelador el tipo de sociedades. Cuando una sociedad queda vestigios de un estado de bienestar, como son en general los países nórdicos, sociedades más igualitarias, cuando nos encontramos a sociedades que esto no sucede, como las tres que acabo de nombrar anteriormente. Bien, esto es simplemente para que vean cómo se ejerce el sistema punitivo en diferentes lugares. Ahora bien, el otro indicador, analizando el caso estadounidense, de cómo se da este pasaje de este semi-estado de bienestar al estado punitivo, es el encarcelamiento como sustituto de la atención médica de enfermos mentales o aquellas personas que están transitando por una enfermedad producto del consumo de drogas. Principalmente drogas duras estamos hablando, ¿no? Profe, acá el texto da ejemplos, ¿no? Con personas que habían sido arrestadas y tenían problemas con las adicciones y todo eso. Sí, claramente. Por eso en las cárceles está el delito que se persigue y no necesariamente el acto de justicia que hace una sociedad, sino el delito que se persigue. O sea, acá da muchos ejemplos, con datos que no son muy actuales, pero son muy reveladores. Dice, en California se duplica
la población penitenciaria en 13 años, del 80 al 93. El 75% de los casos, es decir, de los presos que están en California en este periodo, no son delitos violentos, no son delincuentes violentos, y la gran mayoría son personas con problemas de adicciones. Bien. Otro ejemplo claro, pero ya no con el consumo de drogas, con respecto a qué pasó en Estados Unidos con los enfermos mentales graves, estoy hablando psicóticos, depresivos crónicos, etc. O sea, en Estados Unidos se da un cierre masivo de hospicios, de hospitales psiquiátricos, y esto se expresa claramente en la baja de los pacientes. O sea, en el 55 había 559.000 pacientes en hospitales psiquiátricos en Estados Unidos. 40 años después, 69.000. ¿Qué quiere decir? ¿Que la medicación es más efectiva? No. Lo que quiere decir es que se cierran masivamente los hospitales psiquiátricos y todos estos enfermos psiquiátricos crónicos, ¿a dónde van? ¿A dónde van? Claramente a las cárceles, al sistema penitenciario. Se hace un tratamiento penal como sustituto del tratamiento médico. Yo sé, no es muy académico lo que les voy a decir, pero como imagen, como gráfico, no en el sentido conceptual, pero como gráfico, si tienen la oportunidad de ver, vean la película de Joker, el Guasón, donde se analiza claramente este periodo de la sociedad estadounidense, y es claramente gráfica, más allá de lo fantástico, es claramente gráfica, de esta situación donde una persona desbordada, que podía haber sido tratada, se la deja a la deriva. Sacando el caso extremo, por supuesto, ¿no? Pero es fantástico cómo está trabajado. Entonces, el tratamiento penal es el sustituto al tratamiento médico. Obviamente, ¿quiénes son los principales víctimas de este pasaje? Obviamente las clases populares, las clases bajas, los que no tienen acceso a un servicio de salud eficiente. ¿Bien? Entonces lo que se da es un proceso de desinstitucionalización de los enfermos y una reinstitucionalización de dichos enfermos en el sector penal. ¿Bien? Esto conlleva, ¿cuál es el problema que tiene esto? Que las cárceles no están concebidas para tratar dichas enfermedades. Y en segundo lugar, dice, el objetivo de esta reinstitucionalización en el sistema penitenciario no hace más que mostrarnos el objetivo de invisibilizar a dichos sectores sociales a través de esta política punitiva y segregativa. Bien, entonces podemos ver, nos está diciendo Bakuan sobrevolando esta idea, que se da un proceso de guetificación acá. Bien, un proceso de guetificación, tratando de excluir, de aislar a estos grupos. Bien, ¿cómo se sostiene discursivamente dichas políticas punitivas y segregativas? De la siguiente manera. ¿Cuál es el discurso que lo sostiene? Se sostiene, nos dice Bakuan, con un discurso que separa, es muy importante, las circunstancias sociales del acto delictivo. Para que sea más fácil. ¿Cuál es el discurso que sostiene la penalidad, la sanción, el carácter punitivo como política de Estado? Es separar la causa del acto delictivo de las consecuencias del acto delictivo. Es decir, ¿qué sería preguntarse por las causas de un delito? ¿Qué sería preguntarse por las causas? El motivo por el cual fue hecho. Ajá. Y esa pregunta, por los motivos, ¿sería fructífera si nos preguntamos necesariamente por las motivaciones individuales? ¿Sería fructífera? Y no, es olvidarte del resto de los factores constitutivos de los motivos en realidad, ¿no? Porque digo, un pobre que roba está tal vez robando porque todo su país lo excluyó de la posibilidad de tener un laburo y acceder a la plata de esa manera. Sí, y esto que quede claro, digamos, de alguna u otra manera todos fuimos víctimas de algún tipo de delito, digamos, de lo que hoy se llama inseguridad física, todos
lo somos cotidianamente en sociedades tan desiguales y tan violentas como es la sociedad argentina. Bien. Ahora bien, preguntarse por las causas es justamente esto. Digamos, poder pensar, nos dice el autor, desde una visión sociológica el delito. Tratar de explicar el fenómeno. ¿Cuáles son los factores económicos, sociales, culturales que lo pueden explicar para tratar de transformarlo? Y pensar en las consecuencias es necesariamente solamente pensar en la intervención del derecho. Es decir, buscar la regulación, buscar la sanción, sin preguntarse necesariamente por las causas. El derecho no se pregunta por las causas en general cuando sanciona un delito. Lo que se pregunta principalmente es, ¿se sanciona un delito cometido que esté dentro de un código estipulado? Punto. Es decir, entonces, ¿cómo se impone una política punitiva? Separando estos dos elementos. Artificialmente, la causa de la consecuencia. Bien, al separar la causa de la consecuencia, termina primando una visión individualista frente al delito. Es decir, lo que explica el delito es la responsabilidad del sujeto. Bien, al separar la causa de la consecuencia, lo que prima es una visión individualista. Todos somos exclusivamente responsables de nuestros actos y lo único que explica un acto delictivo es cómo actúa un individuo. ¿Y qué se termina haciendo? Se devalúa la mirada sociológica y se la señala como propulsora de la irresponsabilidad social. Es decir, cuando se piensa sociológicamente un fenómeno, analizando, tratando de explicarlo, muchas veces es muy común escuchar desde los medios de comunicación decir, lo que se está haciendo desde esta mirada es justificar el delito. No, no, señor. Lo que estamos intentando hacer es explicarlo, para tratar de transformarlo es lo que nunca se hace. ¿Bien? Entonces, este discurso que señala causa y consecuencia, donde prima la visión individualista y se devalúa la mirada sociológica, lo que termina haciendo es que las causas colectivas del delito se consideren como un factor secundario y solamente prime las sanciones individuales como objetivo fundamental, ¿no? Aumento de la pena, baja de imputabilidad. Y ya todos sabemos, porque son elementos, recursos que se han utilizado ya en Argentina y en otros países, que son instrumentos capaces de influir en los mecanismos generadores de conductas delictuales. ¿Bien? Y con esto termino, y ya termina igual la clase. Al final del texto dice el autor, entonces, teniendo en cuenta este mecanismo discursivo, ¿cómo debemos oponernos a esta visión hegemónica que privilegia la penalización, el carácter punitivo? Le dice, en primer lugar, hay que disputar el campo discursivo. ¿Sí? Hay que evitar que el debate se desplace o se reduzca exclusivamente solo a la noción de inseguridad como inseguridad física. E intentar postular, hablar sobre la necesidad de intervenir sobre la inseguridad social y económica. ¿Qué está diciendo? Es decir, cuando analizamos el delito, la violencia social, no hay que pensar la inseguridad solamente como la inseguridad física, sino que la inseguridad es una noción mucho más amplia. Inseguridad social, inseguridad económica, como fenómenos que podrían llegar a explicar el aumento del delito y la violencia social. ¿Bien? Y en segundo lugar, la disputa también hay que darla en el campo de las políticas públicas. Dice, evitando la multiplicación de la red penal o carcelaria y proponiendo otro tipo de alternativas sociales, sanitarias, educativas que aborden el problema de raíz. Bueno, estos son los dos debates que plantea al final, o los dos espacios de disputa donde hay que centralizarse según el autor. Con esto damos por terminado la clase de hoy y la idea es que ustedes el lunes se le va a compartir esta clase teórica de repaso, como ya les dije. Igual, tanto María Teresa como yo le vamos a enviar a cada uno de ustedes un mail donde se le especifique el horario y demás.
La idea del próximo examen lo estamos confeccionando, pero va a tener la misma lógica que tuvieron con el primero. Seguramente van a ver algo, algún tipo de recurso fílmico, lo que sea, o musical, no sé, y a partir de ahí ustedes van a tener que poner en juego lo que han trabajado con los autores. Bien, así va a ser la dinámica. Lo estamos viendo, estamos definiendo horarios y demás, pero lo vamos a poner al tanto a todos ustedes de cómo, de estas 2 semanas que quedan entre examen, corrección, recuperatorios y demás. Si no hay ninguna duda, los despido y ya mañana les paso la clase de hoy, grabada como hago siempre a todo el grupo, para que la tengan, así la necesitan para el examen y bueno, nos estamos viendo igual. Listo, Matías, muchas gracias, buen fin de. Un Gracias. abrazo. Gracias, profe. Suerte.